La ciudad islámica. Toledo, 711-1085, era la Medina, la gran ciudad de los reyes, y ahí hay una imagen que yo creo que expresa perfectamente lo que es la gran ciudad de Toledo en esa época. Toledo se organiza como una gran ciudad andalusí, como una gran ciudad islámica, con todo el urbanismo islámico, y sigue siendo el mejor ejemplo de urbanismo islámico que hay hoy en la península ibérica. El hecho de que en Córdoba haya iglesias góticas en cada barrio y demás no es baladí. Es decir, cuando Alfonso VI conquista Toledo, el reino castellano-leonés tenía un bagaje cultural, por decirlo de alguna manera, vamos a dejarlo en un término de justito, es decir, estaba en formación. ¿Qué implica eso? Pues que cuando llega aquí es el primer reino cristiano, es decir, cuando se conquista Toledo se conquista 5 años antes de que se conquiste Jerusalén. Es el primer reino cristiano que tiene bibliotecas, es el primer reino cristiano que tiene hospitales, que tiene una infraestructura jamás soñada en Occidente. Todo eso implica lo que implica y hará lo que hará. ¿Cómo se forma esta ciudad? Pues esta ciudad no surge de la nada. Es decir, esto de la ciudad de los reyes tiene su planteamiento que arranca de época visigoda. Toledo ya era la gran capital de Hispania en época visigoda, y los árabes son conocedores perfectamente de esa situación. Y de hecho ahí hay unas imágenes, por ejemplo la pieza que hay en el centro, que es un soporte de altar, y ven cómo se ha picado los lados de la cruz, los lados menores, para aprovecharlo en una mezquita. Esto es una iglesia que se convierte en una mezquita, y se ve cómo se trabaja eso para quitar ese símbolo cristiano. Pero vemos cómo en San Ginés o en las murallas de Alcántara se reaprovechan cientos de piezas visigodas que demuestran el valor que se da a esa antigua ciudad de los reyes, el gran valor que tiene el material visigodo, que se reaprovecha, y eso no es baladí. Es decir, el hecho de que se pongan en la puerta de una muralla, en el lugar más importante de la ciudad, más visual, todas estas piedras, es por algo, es porque comunica algo. Entonces, hay un proceso de la capital del reino visigodo de Hispania hasta la ciudad islámica, hay un proceso de 100 y pico años que cristaliza con la formación de una nueva ciudad. Simplemente decir que incluso a nivel religioso los cambios son siempre lentos. Hablando en términos culturales, son muy lentos. Y, por ejemplo, aquí en la península ibérica se tardó cerca de 100 años en decidir si el mundo islámico que llegaba, es decir, si el ejército islámico que acababa de llegar en 711 era cristiano o no. Es decir, se tardó cerca de 100 años en decidir que no era una secta cristiana oriental más. Él tenía profetas compartidos, historias sagradas compartidas, y todo eso tuvo sus problemas, pero tuvo también sus felices cristalizaciones. Para decirlo de alguna manera, Toledo se convirtió en una gran ciudad islámica desde fechas muy antiguas. Fue la gran ciudad junto con Córdoba de los ulemas. Es decir, si nosotros vemos el mapa de dispersión del origen de todos los ulemas que se conocen en Al-Ándalus, la segunda ciudad en aportar ulemas es Toledo, y además desde fecha muy pronta. Y hay libros preciosos como este Mutasar, que es un compendio teológico escrito en Toledo en el siglo X, antes todavía de que se hiciera la mezquita de Cristo de la Luz, un poquito antes, donde, es un manual que se ha seguido utilizando por todas las comunidades moriscas hasta el siglo XVII y XVIII. Es decir, es uno de los libros más conocidos de la literatura jurídica islámica, y está escrito en Toledo por Ali Ben Isa al-Tulaituli. Es decir, recoger un poco toda esa memoria, toda esta gente. Yo creo que también es un buen momento para reivindicar a todos estos toledanos que hoy nos son absolutamente desconocidos. Es decir, hoy valoramos a cualquier toledano desconociendo que Abderramán II es toledano, o que tenemos gente como esta o como otros que vamos a ver que son muy interesantes. Lo que ahora nos interesa es que Toledo se convierte en una gran ciudad islámica en el sentido más puro del término, con grandes ulemas, con una escuela religiosa coránica fundamental. Este es uno de los primeros tratados del derecho maliquí, y todo eso, de alguna manera nos va sentando cuál es el planteamiento de ciudad que nos vamos a encontrar. Es una ciudad que además se convierte en el siglo XI en la capital de un reino de Taifa, pero una capital de un reino que aspira a ser hegemónico en la península ibérica, que ejerce un poco cierto protagonismo, aunque sea en un periodo muy corto de tiempo, y que organiza unos grandes programas de poder. Esto, por ejemplo, son algunos de los paneles o los arcos recientemente aparecidos en el convento de Santa Fe, que responden a aquel palacio mítico de Al-Mamun, donde hay toda una serie de escenas de cacería, de halcones, de cetrería, además, que son referentes a esos programas de poder con los que se dotó Toledo, que son básicos para comprender la ciudad actual. Es decir,
hay una gran ciudad islámica, hay una gran ciudad con programas de poder, pero sobre todo esos programas de poder no se quedan recogidos solamente a unos edificios muy concretos, sino que coincidiendo con lo que es un planteamiento de un buen rey islámico, también afectan a los programas científicos y a los programas de saber. No es ninguna anécdota el que Al-Mamun de Toledo se llame Al-Mamun, se ponga ese nombre de Al-Mamun para emular al Al-Mamun de Bagdad, que fue el que hizo la Casa de la Sabiduría y que fue el que, pues, de alguna manera dio carta de naturaleza a la cultura islámica en un momento muy antiguo, en tierras de Irak. Aquí se organizó un gran proyecto cultural en época islámica en el siglo XI, sin el que no hubiera sido posible la Escuela de Traductores de Toledo. Aquí estaban los mejores científicos de su momento. Aquí estaba gente como Azarquil, como Ibn Wafid, como Ibn Basal. Es decir, había la gente más avanzada, cuidado, no solamente del Andalus, sino en buena medida de todo el mundo islámico. En temas de agronomía es el culmen de la escuela andalusí, en todo lo que es los tratados geopónicos. En temas como la astronomía, bueno, pues ahí tenemos uno de los astrolabios toledanos, tenemos figuras como Azarquil. Azarquil el toledano, por ejemplo, la luna, todos los cráteres tienen nombre de astrónomos. Hay 3 astrónomos españoles, 2 son Alfonso X y Azarquil. Es decir, tenemos que valorar toda esa herencia para saber valorar lo que viene después. Y luego, por ejemplo, pues hay libros absolutamente, generalmente desconocidos, que son fantásticos. Ahí les traigo uno que es el Tabakat al-Numan, en la historia de la filosofía, bueno, la categoría de las naciones, de Ibn Said, de Said el andalusí, también en otro sitio llamado Said el toledano, que es un libro escrito en Toledo hacia el 1050, espectacular. Es un libro que habla de todo el mundo conocido entonces. Aquí normalmente siempre estamos hablando de Marco Polo cuando llega a China. Este señor nos describe a los chinos con pelos y señales. Este libro describe las pirámides de Egipto. Este libro es una hoja y está escrito en el 1050 en Toledo. Yo creo que eso también, de alguna manera, nos da una pauta de qué es lo que se está fraguando aquí. Y todo eso determina que haya una gran ciudad andalusí. Es decir, Toledo hoy sigue siendo la heredera absoluta y directa de aquella ciudad del siglo XI, con sus alcázar, con sus arrabales, con su casco histórico, con su mezquita hoy catedral en el centro del corazón, en el corazón de la ciudad, con sus barrios comerciales, con sus ejes principales, prácticamente la ciudad que tenemos hoy. Este planteamiento, esta pervivencia, no se ha dado en ninguna otra ciudad, en ninguna otra de las grandes ciudades españolas. Y vuelvo a insistir en esa paradoja, es decir, que cuando Alfonso VI llega a Toledo, él queda conquistado, y cuando Fernando III llega a Córdoba-Sevilla, él conquista con todo lo que eso implica. Es decir, impone un modelo completamente diferente. Evidentemente Córdoba tiene la mezquita, Toledo no, pero lo que rodea la mezquita de Córdoba no es nada andalusí, lo que rodea la catedral de Toledo es absolutamente andalusí. Pero además, es decir, esta gran ciudad de Al-Ándalus no solamente hace una ciudad islámica, es que para que esto funcione y frague, tiene todo un territorio islámico alrededor, todo un territorio concebido de una determinada manera. Todo lo que es el entorno de Toledo, todo lo que son los cigarrales y demás, está lleno de huertas, molinos, sistemas de captación de agua, torres. Es decir, hay todo un modelo de producción de huertas. Es decir, parecería mentira asomarnos a ese balcón que tenemos ahí fuera y descubrir que todo lo que tenemos hoy enfrente y que parece un monte desde la prehistoria, en el siglo X, en el siglo XI, eran huertas, está lleno de norias, está lleno, es decir, que todo el entorno de Toledo también generó un modelo que es el que explica la potencia que adquiere la ciudad. Y todo esto es importante porque de alguna manera todo esto nos va a ayudar a ver cómo pervive el mundo mudéjar en Toledo siglos después, o tiempo después de que se produjera la conquista del 1085.